Hola, hola amigos y amigas, Ajipunja, Ajichiji, Ajituta. Bienvenidos una vez más acá al Tugurio. Esta vez con una dinámica distinta a las ya mostradas en el canal, porque hoy vamos a hacer honor precisamente a lo que es el Tugurio. Un lugar donde se daban tertulias, donde se daban charlas, pláticas, entrevistas. Porque hoy vamos a tener la primera entrevista del canal, la cual yo realmente estoy muy emocionado, porque acá en el estudio me acompaña una persona que tiene todo mi respeto, una persona que me parece es digna de la admiración y respeto por su lucha, de todo el pueblo ecuatoriano e incluso de todo el pueblo internacional, porque ya ha estado internacionalmente y se ha ganado también aquella admiración, aquel respeto. Estoy hablando de la señora Alexandra Córdoba. Alexandra, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. Sí, Alexandra, precisamente el caso de David es realmente muy complejo, tiene varias aristas, se le puede analizar desde varios puntos, sin embargo el que se topa en los medios de comunicación o el que se ha topado desde la parte de la policía ha sido uno realmente poco feliz. Ahora, quiero que para empezar la entrevista, por favor, les comente a las personas para quienes ya han dejado quizá en desuso el caso, ya no lo conocen con esos detalles, que les comente, por favor, cuál es el caso de David y que empiece también respondiéndome una pregunta que creo que es clave para que la gente se enganche. David, ¿en algún momento estuvo en esa clínica de rehabilitación, más allá de lo que dicen de que ahí pasaron hechos macabros? No. David, ¿estuvo para usted en algún momento en esa clínica? ¿Pasó por ahí David o no? David no estuvo ahí. Para las personas que nos estén mirando y de pronto no conozcan quién es David, David Romo Córdoba es mi hijo que estaba por cumplir 21 años al 16 de mayo del 2013. Cursaba el cuarto semestre de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación en la Universidad Central del Ecuador. Esa noche del jueves 16 de mayo del 2013, mi hijo incluso rindió exámenes en la facultad, presentó trabajos. Fue un día normal para David. Nosotros teníamos una rutina de seguridad siempre de comunicarnos para ver a qué hora llegaba, dónde estaba, dónde salía yo a recogerlo. Esa noche David salió de clases a las 9 de la noche de la facultad, bajó por la Bolivia y debió su rutina coger un alimentador en el Metrobús para irse hacia la Ofelia y de la Ofelia coger otro alimentador para irse a nuestra casa en ese entonces en la mitad del mundo. Esa era nuestra rutina, esa era la rutina de David. Pero más allá de ¿Usted salía a verle en algún lado? Sí, salía yo a recogerlo en la calle principal de la mitad del mundo, pero esa simplemente era la rutina. David esa noche, a las 10:22 de la noche, yo conversé con mi hijo, le llamé a mi hijo para saber dónde estaba, a qué hora llegaba, dónde tenía que salirlo a recoger. Pero mi hijo conversó conmigo esa noche, 10:22 de la noche, habló 80 segundos, me dijo que estaba en el bus, que estaba cerca y que ya me avisaría para que saliera a recogerlo. La voz de mi hijo era una voz baja, me hablaba normalmente, pero en voz baja. Entonces le pregunté que por qué me hablaba en voz baja, que si estaba bien, que qué le pasaba. Me dijo que estaba bien, pero que no podía hablar más alto porque unas personas que parecían policías querían bajarlo del bus. Esa vez fue la última vez que escuché a mi hijo. Me dijo que ya me avisaría para que saliera a recogerlo, pero luego yo volví a llamarlo a los 15 minutos más o menos y ya no contestó el teléfono. Esa es la última vez que escuché a mi hijo. Esa vez es la última vez que tuve una noticia de mi hijo. Cabe recalcar que el teléfono celular de David era un teléfono inteligente a esa época y que aquí en el país ya existía la tecnología para ubicar y rastrear llamadas telefónicas. BlackBerry, ¿verdad? Sí, BlackBerry. Yo me fui a la policía judicial a poner la denuncia, no me la aceptaron porque decían que podía ser que había irse a la playa con la enamorada, con los amigos y que esperen nomás que otro desaparecido, más que no me preocupara que ya de aparecer. ¿Después de cuántos días aceptaron la denuncia y empezaron a investigar? Recién aceptaron el día sábado, pero tanto rogarle a esta persona, y mire que era una funcionaria policial mujer, y ni siquiera por esta calidad de mujer, de ser madre. Sororidad, ¿no? También aparte. Me recibió la denuncia, pero me aclaró perfectamente que simplemente eso quedaría ahí hasta el día lunes. Hasta el día lunes donde recién
sortearían un fiscal o un agente investigador. Pero eso sucedió. Yo no podía quedarme cruzada de brazos y empecé yo a investigar por mi parte, a poner afiches, a preguntar de puerta en puerta por el sector de la mitad del mundo hasta llegar a la última parada, que era Rumicucho, sin tener conocimiento de en qué bus se subió David o en dónde se bajó. Posteriormente ya empiezan las investigaciones y se centraron en lo que yo estaba haciendo. Pero yo lo hacía así porque yo era la madre y me imaginaba que David podía haber llegado a cualquiera de esos lugares y simplemente yo estaba averiguando. Pero la policía, la fiscalía debió iniciar desde una prueba técnica. ¿Y cuál era esa prueba técnica? La llamada telefónica. El ubicar esa llamada donde se encontraba David a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo para desde ahí empezar su búsqueda. Pero eso no lo hicieron hasta el día de hoy, no lo han hecho. Eso es un tema porque recientemente la Fiscalía hace otra búsqueda, el 16 de abril del 2021 para ser precisos, y ya se han hecho varias. Sin embargo, usted va pidiendo que se haga el rastreo de la llamada desde hace años. ¿Por qué usted cree que no se ha hecho esa diligencia? Porque en otros casos de desaparecidos se ha hecho ese rastreo de la llamada y se ha dado con el paradero de estas personas. Justamente por eso le decía que aquí en el país existía la tecnología para ubicar y rastrear una llamada telefónica. En el caso de David era indispensable ubicar esa llamada, rastrear esa llamada para ubicar a David, para establecer el lugar exacto donde le desaparecieron y encontrar a David, pero también encontrar a los responsables. En torno al caso de David se han hecho en 5 años más de 3.000 diligencias, entre búsquedas de allanamientos, excavaciones, pruebas de luminol, versiones, en fin, una serie de diligencias. 3.000 diligencias en 5 años. Hemos llegado a los 8 años y 3 meses, pero la única diligencia que hasta el día de hoy sigo exigiendo, no la pueden hacer. ¿Por qué? Es justamente lo que yo le pregunto al fiscal, a los agentes investigadores, al Estado en general. ¿Por qué esa pericia, que es la más importante, no la hacen? Pero sí le buscan a David en la mitad del mundo, en el Pululagua, en el norte, en el sur de Quito, se van a diferentes provincias, hasta fuera del país. ¿Por qué? ¿Por qué buscan tanto si no saben ni siquiera dónde fue la última vez que mi hijo estuvo y que la última vez con la que yo hablé con David? A las 10:22 de la noche, hasta el día de hoy no han sabido decirme. Todas las investigaciones que se han hecho hasta la fecha simplemente han sido la suposición de fiscales y agentes investigadores. Y justamente esa suposición ha hecho que 8 años, 3 meses, David continúe desaparecido. Pero no solamente eso, sino que ha mostrado la responsabilidad en el Estado ecuatoriano, en esos agentes investigadores, en esos fiscales, en todas las personas que intervinieron en esta investigación, porque a pesar de haber hecho tantas diligencias, esa única diligencia no la han hecho. Y tampoco hasta el día... Perdón, ¿quién tiene la potestad para hacer la diligencia? ¿De quién es la decisión de decir, se hace diligencia y no importa a los demás, se la hace? Justamente la Fiscalía General del Estado, el fiscal a cargo, porque los fiscales son quienes lideran la investigación. Pero hemos visto que en el caso de David no han podido liderar esa investigación, ni hacer esa diligencia básica. En el caso de David, durante estos 8 años han pasado alrededor, me parece que son 20 fiscales o un poco más, fiscales que no nos han dado la verdad. Se han quejado sobre eso, ¿no? Porque que cambien de fiscal, que hagan esta rotación, eso genera que se empiece desde cero las investigaciones o que por ahí cambien de rumbo, ¿no? Alguien dice, se investiga mejor por acá, testigos, no, mejor vamos por acá. Entonces, ustedes se han quejado de eso. ¿Cómo es la política en cuanto a la rotación? La rotación de fiscales no solamente que es un retroceso a la investigación, porque es el empezar nuevamente de cero, porque un fiscal que ya conocía el caso y que tiene más o menos alguna pista por ahí, simplemente viene otro y cambia eso. Y no solamente es el demorar la investigación, sino también que esto se constituye en un trato cruel e inhumano y una revictimización para cada uno de los familiares, porque es volver nuevamente a contar la historia, el volver nuevamente a decir lo que sucedió y peor aún, ver cómo los fiscales, cada uno que va pasando, simplemente no hace nada o simplemente han permitido que esas pocas evidencias que existían se sigan desvaneciendo. Ahora, varias de las investigaciones se centran, sobre todo para establecer esa tesis de la policía, en testimonios, en testigos.
Hay una testigo que Clara, compañera de David en ese momento, que supuestamente estaba libando con esta chica en la Universidad Central, Estefanía P. Ella dice, sostiene que David estaba en problemas y que de hecho él vendía y estaban en ese momento consumiendo sustancias ilícitas. Me pregunto, ¿usted confía en el testimonio de esta aparente compañera de David o no? Ahora lo que la policía comenzó a armar luego de todo lo que hizo en alrededor de 5 años fue simplemente dañar la imagen y la honra de una persona, donde eso es un delito y que la policía tiene que comprobar eso. Además que fiscales e investigadores están para ubicar a David, no para colocar estereotipos en mi hijo y peor sin tener prueba alguna. Hay un testimonio de esa muchacha, sí. ¿Y quién me dice cuándo estuvo esa muchacha ahí tomando, libando o lo que haya estado? La policía no me ha dicho eso, la policía no ha mostrado una evidencia de absolutamente nada. Entonces, aquí las investigaciones se hicieron simplemente al azar, a la imaginación, a la suposición de las personas, pero lo que la policía sí no ha dicho es que David era un crítico de la realidad social en esa universidad. Era una persona que se enfrentaba incluso a sus maestros de aquella época por hacer respetar los derechos de sus compañeras. David era una persona muy solidaria, una persona que no estaba de acuerdo con las causas injustas y por las que luchaba, no solamente diciéndole cuánto lo siento, estoy contigo, no. David iba mucho más allá, a enfrentarse y a apoyar a sus compañeros o compañeras hasta las últimas consecuencias. Ese era David Romo Córdoba, pero la policía jamás ha mencionado eso. La policía jamás ha mencionado tampoco que para ciertos testimonios o versiones aportaba dinero, y eso está incluso en los audios de la audiencia que se sucedió en este proceso de asesinato. La policía también debería explicar por qué armaron todo esto y en una audiencia simplemente que la teoría era de incineración y asesinato y donde mi hijo estaba hecho cenizas, simplemente el fiscal en plena audiencia, y si son abogados las personas que nos escuchan, en plena audiencia recibe una llamada donde le dicen que el cuerpo de David está enterrado en un lugar en Calderón. Entonces, si me están diciendo que David está hecho polvo, ¿por qué el fiscal quiere salir a buscarlo? Y mire que tan armado fue esto, que incluso se declaró la nulidad de todo esto a costa de fiscales, policías y jueces. Eso les da la responsabilidad a cada uno de los que participaron en esta investigación, pero también a los que se prestaron a dar testimonios falsos, sin pruebas, sin evidencias, tomando en cuenta que aquí es una desaparición forzada, donde de por medio está la vida de una persona que no está y donde el Estado debió tomar todas las medidas necesarias, ágiles, urgentes y efectivas para dar con el paradero. Pero hasta el día de hoy no lo ha hecho. Son 8 años, 3 meses en los que el caso de la desaparición de mi hijo volvió a cero después de 8 años de más de 3.000 diligencias y de todo lo que armó la policía y la fiscalía. Resulta que el caso está nuevamente en una investigación. ¿Por qué? ¿Dónde está David? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué hicieron estas personas? ¿Y por qué la policía y la fiscalía me hablaba de que encontraron un teléfono celular que era de David? Cuando hasta el día de hoy, 2 fiscales que están a cargo de la investigación para ubicar a David y a los responsables, 2 fiscales, hasta el día de hoy no me pueden decir cuál es el teléfono celular de David, dónde está el teléfono celular de David. Y peor aún, no me han podido decir dónde estaba David Romo Córdoba a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo del 2013. Esas son las investigaciones que la policía hizo, pero lo que prefirió es dañar la imagen de una persona. Y eso sí que la policía y la fiscalía tendrán que responder en su momento adecuado. El teléfono que encuentran en el hogar del aprendiz de controlador no es el de David, ¿no lo tienen todavía? ¿Nunca lo tuvieron? No, no lo tienen hasta el día de hoy. No existe el teléfono celular, al menos hasta el día de hoy yo no lo he visto. No sé si los fiscales y policías que participaron en todo este proceso lo verían, pero hasta el día de hoy yo, la madre de David Romo Córdoba, no he visto ese teléfono. Hay un sinnúmero de diligencias en torno a un teléfono que dicen que es de David, pero analizado todo eso, resulta que no es de David. Y como le digo, algo tan primordial que es para ubicar a mi hijo es esa llamada. ¿Dónde está? ¿Por qué no la hacen? ¿Por qué
tanto encubrimiento? ¿Por qué tantas desviaciones de una investigación? Cuando yo el 16 de mayo del 2013 denuncié la desaparición de David Romo Córdoba, estudiante de la Facultad de Comunicación que estaba por cumplir 21 años, pero sin embargo se fueron a un proceso de asociación ilícita donde David no estaba. Se fueron a un proceso de robo donde David tampoco estaba. Se fueron posteriormente a este asesinato donde igual David no estaba y tampoco está el cuerpo de David, ni un solo indicio de David. Yo entiendo su inconformidad, su desconfianza en el proceso, porque de hecho, de acuerdo, tengo entendido, hay 7 policías investigados por uso doloso de documentos falsos, alteración de evidencia, falso testimonio e incluso una posible asociación ilícita. Un testigo había declarado, ¿no es cierto?, que lo obligaron a declarar así. Hay firmas falsas también en los testimonios recogidos que constan en fiscalía. ¿Qué se le puede pedir al Estado? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre esto? Usted ha presentado ya una demanda porque hay elementos involucrados del Estado en todo el proceso, ¿verdad? Claro, mire, una investigación que inicia mal, una investigación que tiene diligencias o pericias irregulares, pericias que son falsas, simplemente esa investigación es nula. Y esa investigación jamás tendrá un resultado efectivo y el único resultado efectivo es encontrarlo a David. Es por eso que la investigación debe iniciar de cero, sí, como lo están haciendo, pero también con esa mentalidad de fiscales, de agentes investigadores, que tengan... ¿Cortamos? Con esa mentalidad de servicio al ciudadano, algo que no hay. Aquí todos han hecho un espíritu de cuervo para seguir encubriendo y basarse en las mismas cosas. Entonces yo le he preguntado al fiscal, de todas estas pericias que tiene, dígame cuál es el teléfono de David. Entonces partamos de ahí. El fiscal está como 2 años en esta investigación nueva supuestamente y hasta el día de hoy no me puede decir. Entonces aquí, en el caso de David, lo único que cabe es traer un equipo de afuera, porque lamentablemente varios policías, agentes investigadores de la DINASED han participado en el caso de David. Y resulta que de acuerdo a la sentencia de la Corte, a lo que resolvió la Corte, no pueden participar ni fiscales ni agentes investigadores que ya estuvieron en este proceso que fue declarado nulo. Sin embargo, han violado lo resuelto por la Corte y han participado agentes investigadores que no debían participar. Si participan estas personas que no van a tener imparcialidad, ¿a dónde va a llegar la investigación? Van a seguir tapando esos mismos errores, por llamarlos errores, esas mismas negligencias, esas mismas acciones y omisiones que han permitido que 8 años, 3 meses después, mi hijo continúe desaparecido. Es justamente por eso que el caso de la desaparición forzada de David está ya en instancias internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que será la institución internacional que obligue al Estado a realizar una investigación realmente efectiva, transparente y que llegue al único resultado que nosotros añoramos, encontrar a David, que el Estado me devuelva a David con esta clase de investigaciones. Mire que el 18 de noviembre del 2013 incluso el fiscal general del Estado pidió disculpas públicas a la familia de David por haberse aventurado a dar una noticia que no había sido corroborada. ¿Cuál es esa noticia? La que David estaba en esa clínica. Pero sin embargo, mire lo que ha pasado hasta el día de hoy, procesos de nulidad, investigados los mismos fiscales, los mismos policías, pero el resultado sigue siendo lo mismo. David sigue desaparecido. Entiendo que la policía, en este caso la investigación por parte de la DINASED, ha sido, hay que decirlo, mediocre. Realmente mediocre porque son personas que no han estado capacitadas. Lo que tengo entendido es que la DINASED se crea en el 2014 por la presión de varios familiares de desaparecidos, usted por supuesto, y lo arman al apuro, con personas de aquí y de por allá, ninguno capacitado, ninguno con un curso. Por eso imagino y entiendo que quiera personas que hagan pericias y tengan experiencia en otros países. Una de las personas, quien es la cabeza de la DINASED, en ese entonces me imagino, quien llevó gran parte de la investigación de David, es el general Arauz. El general Arauz, he visto testimonios de él y él señala
habla como si los hechos fuesen consumados, con pruebas de sustento y demás. Dicen, sí, David fue asesinado, David fue aquello, David fue lo otro. Nunca hablan en supuesto, ¿no? En condicional, como David habría sido tal cosa, David habría sido lo otro. Parece que el general Arauz, bueno, confía mucho en su tesis. Además de lo que usted ha manifestado, el general Arauz manifiesta tener la certeza, como el periodista inicia el reportaje, que la DINASED tiene ya la certeza de lo que sucedió con David y quiénes son los responsables. Nosotros, mi familia, mi defensa técnica, exigimos a la Fiscalía que le pregunte al general Arauz dónde está mi hijo, porque si él dice tener las certezas, debe saber dónde está o qué pasó con David. Y mire que hasta el día de hoy nadie me ha dicho dónde está David. David está desaparecido. El 16 de mayo del 2013 lo desaparecieron a David. David no está muerto, David no está enterrado, David está desaparecido, y mientras no exista una prueba verídica, una prueba técnica, una prueba real, no como la que han armado en todo este tiempo, David continúa desaparecido. Y como tal, las investigaciones tienen que ser ágiles, porque de por medio está la vida de una persona, de un ciudadano ecuatoriano, de un estudiante al que le negaron cumplir todos esos proyectos de vida, al que le han privado de todos y cada uno de sus derechos, el derecho fundamental, la vida, la libertad, la integridad personal, contra el que la policía, varios agentes investigadores, incluido el general Arauz, han atentado contra mi hijo. Tendrán que responder a su momento en esta investigación que se está realizando en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Lamentablemente tenemos fiscales que no saben de investigaciones, de líneas de investigación, y es por eso que la investigación en este caso resulta un poco larga y un poco, digámosle, sin vicios de que tenga un horizonte fijo. Han pasado 8 años, 3 meses y seguimos en ese proceso, es un dar vueltas sin que haya un punto donde se vaya a empezar y donde se pretenda terminar. La policía quiere que se cierre la investigación en base a una tesis. No hay una sola prueba. Claro, pero es una tesis que resultó nula, una tesis en la que no pudieron probar en las cortes e incluso en la corte provincial, donde se declaró nulidad a costa de fiscales, policías y jueces. Esa es una grave responsabilidad de todas estas personas que actuaron en este proceso de este supuesto asesinato tan aberrante que lo crearon. Mire que aquí pusieron más de 2 años, 4 meses de una ilegal reserva, porque la reserva aplica a terceros, pero no a la víctima, a mí que soy la madre de David, la que puso la denuncia, ni tampoco para las personas que están siendo procesadas, pero sin embargo aquí se vulneró todo eso. 7 veces se hizo esa reserva, esa prolongación, ¿no? Aquí se creó ese asesinato. Claro, y que aprueben, porque tienen que aprobar los jueces eso, ¿no? La reserva de 90 días por 7 veces. Claro. Alrededor de 2 años, más o menos. Pero aquí la responsabilidad cae sobre el agente investigador, sobre el agente investigador fiscal que declaró la reserva sin ninguna lógica por 2 años, 4 meses, en los que simplemente se dieron una serie de irregularidades que hasta el día de hoy no se han subsanado. Y mire que en este proceso de 2 años, 4 meses, pudieron haber encontrado a mi hijo. Y si sumamos a los otros años, son 8 años. 8 años de simplemente el querer cerrar un caso porque les incomoda que una madre esté insistiendo que le devuelvan a su hijo. Aquí en el país somos más de 1.500 personas con un familiar desaparecido, con un hijo, una madre, un familiar que está desaparecido, de las cifras oficiales, pero según las cifras de las diferentes asociaciones son más de 4.000 personas. Un solo desaparecido sería un problema para el Estado, no digamos más de 1.500. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas personas? ¿Por qué en el Ecuador los diferentes gobiernos no han incrementado políticas públicas, políticas de seguridad, políticas que nos ayuden a esclarecer estos casos? No que simplemente los procesos sigan aumentando los expedientes y muchos de ellos ya han pasado al olvido. Aquí se han vulnerado los derechos de David y de miles de personas que están desaparecidas, al igual que a sus familias. Si bien es cierto, el Estado no contaba con un equipo profesional para casos de personas desaparecidas.
los hacía la policía judicial, donde se buscaba, al igual que una persona, se buscaba un carro, se buscaba un arma, era para todos los delitos. Pero luego se crea la DINASED, como usted lo manifestó, de la noche a la mañana, sin experiencia. Pero no solamente está en eso, sino también en lo que hay detrás de la desaparición de cada una de esas personas. Y una de esas personas es David. ¿Qué hay detrás de la desaparición de mi hijo? ¿Quién está involucrado? ¿Qué gran personaje está detrás de esta desaparición para que se den tantas cosas en más de 8 años? Y recuerda que este programa llega gracias a Chocolate Pucará, el nuevo mejor chocolate ecuatoriano, hecho con 100% cacao de aquí, de Ecuador. Búscalo en todas sus versiones. Tienes el chocolate en pastilla, lo tienes el chocolate instantáneo, te lo venden al por mayor y menor, así que ya lo sabes. Aquí te dejo el número de contacto y también síguelos en todas las redes sociales como @pucaraecuador. Continuamos. Bien, continuamos. Me comentaba que precisamente no han tenido la valentía estas personas, varios testigos, de declarar. Testigos que estuvieron aparentemente con David libando en la universidad. Bueno, la policía, para haber presentado todo esto, debería haber tenido la certeza. ¿Acaso el policía estaba bebiendo con David para que el policía pueda aseverar que eso es así? La fiscalía y la policía tienen que realizar aquí investigaciones profesionales y dejarse a un lado de este afán de querer dañar la honra y la dignidad de las personas. Y peor aún cuando son personas que ni siquiera están y cuando son personas que ni siquiera las conocieron. O de pronto las conocieron y yo no las sé. Y por eso el fiscal está hablando así. Pero aquí, más allá de eso, es el hacer el trabajo para el que fueron encomendados. Nosotros los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, pagamos los sueldos de cada uno de ellos. Y como tal, fiscales y agentes investigadores deben hacer un trabajo profesional y ubicar a cada una de las personas. No puede ser que en 8 años, más de 3.000 diligencias, y a la fecha deben estar ya 5.000, David siga desaparecido. Hace meses atrás hicieron una búsqueda y cuando se le preguntó el por qué, simplemente el agente investigador dijo que antes lo hicieron empíricamente, antes lo hicieron mal hecho y ahora lo están haciendo bien. Entonces, una respuesta de un agente investigador de la DINASED que durante más de 5 años siguieron buscando en los mismos lugares, que venga a decir que antes hicieron mal y ahora lo están haciendo bien. ¿Qué nos quiere decir con eso? Es muy grave lo que el agente investigador manifestó en ese entonces, pero además buscarle en el Pululagua a los 8 años a David. O sea, el fiscal tiene la certeza de que David estuvo ahí y entonces, ¿por qué buscaron en los otros lugares? Lamentablemente, en el caso de David, las diligencias, simplemente como le manifesté al inicio, han sido hechas a la imaginación, a la suposición y para hacer ver no solamente a la ciudadanía, sino a la familia, a todos los que están ahí observando, que el Estado está haciendo mucho por el caso de David, cuando eso no es así. El que hagan diligencia simplemente porque se les ocurre sin tener nada exacto, nada concreto, eso me habla simplemente de querer que el tiempo siga pasando para un día determinado, así se nos desvaneció todo, no tenemos nada. Pero el caso de las personas desaparecidas es imprescriptible y hasta que no se encuentre a la persona desaparecida en la condición que sea, los casos tienen que seguir abiertos. Pero más que abiertos, tienen que seguirse investigando con personal experto, con personas que sí conozcan de investigaciones de personas desaparecidas, no como lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. El daño a la honra que usted menciona, que han hecho con David, creo que está sustentado sobre todo en un perfil psicológico, aparentemente que le entrega la policía a usted a su debido momento. No sé a cuántas personas conversaron para armar ese perfil psicológico y de esas cuantas personas a las que supuestamente conversaron, cuántas fueron del entorno cercano. ¿Usted conoce con cuántas se entrevistó la policía para armar ese supuesto perfil psicológico de David? Y usted me habla de un perfil psicológico que me entregó la policía. A mí no me ha entregado absolutamente nada. A mí lo que con ese perfil crearon otra persona. No le crearon a David Romo Córdoba, crearon otra persona donde se prestaron psicólogos
que no cumplieron con las técnicas de una investigación, que no cumplieron con los procedimientos para una pericia del perfil de la personalidad de una persona desaparecida. Si usted averigua esto a un psicólogo, le va a decir que eso es imposible hacerlo. Pero sin embargo aquí lo hicieron. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Basándose en mi cuenta de Facebook. Así sacaron el perfil de David. Una persona que recién la conocí, la psicóloga y la trabajadora social que recién la conocí en la audiencia, donde ni siquiera tuvieron la valentía de verme a los ojos lo que estaban sustentando en esa audiencia. Cosas como estas son cosas que dañan no solamente a la persona que está desaparecida, sino a la familia, a las personas que estamos en contacto con todo esto. Es algo que el Estado ecuatoriano, simplemente de lo que yo he vivido, es algo que el Estado ecuatoriano quiere volcar sobre la víctima. O sea, la víctima quiere culparla de todo, no de su ineficiencia, culparle a la víctima, si es posible a su familia, pero la parte real no está. Entonces, la parte real es que ellos tienen que ser profesionales y encontrarlos. Pero precisamente lo que yo quiero es cambiar todo aquello que ha hecho la policía, porque yo sí tengo el testimonio de alguien que conoció a David, precisamente. Y esto le voy a hacer ver ahorita, y cuando salga la entrevista también lo voy a poner para que la gente se dé cuenta de cómo realmente era David, en base a alguien con quien estuvo, alguien que no se tapa con capuchas, alguien que da la cara. Alguien que no es comprado. Exacto. Así que en este momento quiero que si lo vean. Escuchar a los testimonios que dieron los maestros que yo no los había conocido, usted se quedaría asombrado de ver quién es David en realidad. Pero sin embargo, los fiscales y los policías lo único que buscaron es callarme. Pero no me van a callar por absolutamente nada, porque yo sé quién es David Romo Córdoba. Y las personas que lo conocieron también saben quién es David. Tanto así que David ha logrado visibilizar aquí una realidad que en el país nadie le había logrado visibilizar. David ha mostrado la negligencia de un Estado. David ha mostrado las falencias de un Estado en estos casos. David es esa persona que ha logrado cambiar esa parte que la sociedad como tal debía haberla cambiado cuando existen miles de personas desaparecidas. Pero fue él el que cambió. Sí, él y su aguerrida madre. Es impresionante el pundonor que tiene. Yo la admiro mucho. Yo la admiro mucho, señora Alexandra. Voy a continuar con este testimonio. Que lo vea rapidito, es 1 minuto nada más. Hola, mi nombre es Nicole y pues el día de hoy quiero hablar sobre David Romo, que bueno, él es mi primo y digo es porque realmente nunca se fue de nuestros corazones, nunca se fue de nuestra mente. Y pues el día de hoy quiero hablar más que nada de cómo era él, cómo yo lo percibía a él y cómo él era para todas las personas que lo amamos y lo queremos muchísimo, y pues hasta ahora estamos buscando respuestas al respecto, porque la verdad no estamos nada felices con las respuestas que hemos tenido hasta el momento. Y pues quiero decir que David era un chico feliz, un chico normal, un chico que soñaba en grande. Yo me acuerdo haberle preguntado una vez qué quería hacer, qué esperaba del futuro, y pues él me decía que quería ser periodista, que quería pues terminar su carrera de comunicación, que quería pues estar con su familia, con su novia, con sus primos, sus tíos, y pues quería vivir la vida. Y la verdad nunca me imaginé que esto le podía pasar a él. Este es un testimonio de una persona que conoció a David. Y este espacio precisamente es para reivindicar y hacer un contrapeso, si se quiere, a esa investigación oficial que no tiene ningún sustento. Coménteles al público quién fue David. Claro, David es mi primer hijo. En ese momento que me lo desaparecieron estaba por cumplir 21 años. Para la llegada de David nosotros preparamos absolutamente todo, porque es y seguirá siendo ese hijo tan amado y tan deseado para nosotros. David es esa persona que para David la familia y la amistad era lo máximo, era lo más importante. Para David los amigos no eran la amistad, no era como para muchos es simplemente el hola, el chao y si te pasa algo qué pena, no.
David era ese amigo leal, sincero, ese amigo que estaba para las buenas, pero sobre todo para las malas. Y es justamente muchos testimonios que nos dieron en la universidad el primer año de su desaparición, donde aparecieron muchas personas que nos hablaban de quién era David, de quién era Romito, de quién era ese amigo que lo querían demasiado. Y voy a contarles una anécdota. Se asomó una compañera y me dijo que venía a cancelarme un dinero que David le había prestado justamente la noche del 16 de mayo del 2013. David le había prestado a su compañera para que saque copias, que un profesor le había pedido que saque copias y su compañera no tenía dinero. David prefirió quedarse con su valor de pasaje, solo del pasaje, y entregarle todo lo que tenía a su compañera. Ese es David, ese David que compartía lo poco o lo mucho que tenía y que siempre estaba para ayudar a las personas, para dar ese consejo, para ayudarles a salir de algún problema, de alguna decepción, de alguna tristeza. Y no solamente con sus compañeros, sino con su familia también, donde siempre nos decía que debemos sonreír, que no debemos estar tristes, donde David siempre decía que él iba a cuidar de nosotras, de su hermana y de mí, porque hace un poco más de 20 años yo me divorcié de su padre y desde ahí hemos sido siempre David, mi hija y yo. Y él era siempre el hombre de la casa, como nos decía. Él tenía muchos sueños, muchos proyectos de vida. Uno de esos, como lo dijo Nicole, es ser periodista. Él quería ser un gran creador de guiones, pero a la vez también quería estudiar Derecho, porque a él le gustaban mucho esas materias. Y al final ser un gran chef. Eso era lo que él quería, él soñaba. Pero además de sus sueños, siempre soñaba con una sociedad mejor, con una sociedad en la que no haya injusticias, en las que no se vea niños en la calle pidiendo caridad sin tener que comer o simplemente sin tener dónde vivir. Ese era David, ese David que quería cambiar esa sociedad, quería cambiar una sociedad por un mundo mejor. Ese David el que siempre estaba muy crítico de la realidad social de nuestro país y en esa época mucho peor. David no compartía con cómo se vivía, no solamente afuera de su universidad, afuera de su casa, sino incluso en su universidad, donde veía mucha desigualdad, compañeros que no tenían absolutamente nada y que hacían muchos sacrificios para estar ahí estudiando. David, cada vez que llegaba a la casa, me comentaba de esto y él quería hacer algo. Cuando termine su carrera, quería hacer algo para cambiar esto, pero a la vez también quería ser esa persona que pudiera ayudar a todos, y muchas cosas lo hizo en la universidad, dentro de su facultad, cuando sus compañeras tenían muchos problemas porque habían profesores que simplemente los maltrataban o problemas de su facultad que creo que aquí no es oportuno comentarlo porque también va dentro de la investigación. Pero fue ese David que enfrentó todo eso para ayudar a sus compañeras que muchas veces por ser de otro color eran relegadas. Eso es y seguirá siendo David. David que antes de pronto no era conocido, pero ahora después de lo que ha sucedido ha sido la persona creo que más conocida, pero por esa lucha que se ha dado, donde si bien es cierto estoy buscando a mi hijo, estamos buscando a David, pero esta lucha ha servido no solamente para los desaparecidos, sino también para ustedes, los jóvenes, porque se les ha mostrado una realidad que nadie la conocía, una realidad que estaba oculta y en la que nosotros seguimos exigiendo seguridad, justicia, y eso es algo que no hay, porque si no, ¿cómo se explican tantos desaparecidos en redes sociales, en medios de comunicación? David es esa persona a la que todos recuerdan por su sonrisa, por ese carácter tan sincero, tan amable, esa persona que siempre tenía una palabra de apoyo y más que una palabra, una acción. Después de esto, ¿cuánta falta nos hace David y cuánta falta le hacen más Davids a la sociedad ecuatoriana? ¿Cuánta falta nos hace? Bueno, para ir cerrando la entrevista, señora Alexandra, de antemano muchas gracias.
Entiendo que el caso está en la CIDH. Algo similar en su momento hicieron la familia de los hermanos Restrepo, quienes consiguieron que el Estado admita su responsabilidad. ¿Es algo así lo que usted busca? Y mire bien que usted lo ha mencionado, el caso Restrepo. Las personas que conocieron el caso Restrepo deben recordar todo lo que sucedió en torno al caso Restrepo, todo lo que se armó en contra de los jóvenes, unos jóvenes que también fueron desaparecidos, todo lo que se armó en contra de la familia. Sí, hay similitudes, tiene Claro. toda la razón. Entonces, Dijeron que no estaban felices en la casa, que querían irse, que eran guerrilleros y tanto. Similar a lo de... y analizando el caso Restrepo es muy similar al caso David Romo, pero yo lo catalogo como un caso incluso peor que el caso Restrepo, porque el caso Restrepo fue hace más de 30 años, pero el caso David Romo fue reciente, hace 8 años, donde ya había cambiado supuestamente un sistema. La modernidad, ¿no? Claro. Y aparte de eso, se supone que ya habían personales más expertos, más especializados, pero no, se sigue haciendo lo mismo y peor aún, se sigue vulnerando aún más los derechos cuando se nos crea una supuesta reserva donde se sigue revictimizando a las víctimas, donde se sigue vulnerando el derecho del desaparecido. El caso David Romo sí está en la CIDH y espero yo que la CIDH haga que el Estado realice una eficiente investigación, porque lo que quiero hasta el día de hoy, lo que sigo exigiendo es que me devuelvan a David, que me devuelvan a mi hijo. Muchos me dicen, pero David está muerto. Yo les digo que están equivocados. David está vivo. David está más vivo que antes. David está más presente que antes. Antes ni siquiera lo conocían. Ahora David es conocido. Así es que aquellas personas que pretendieron desaparecer a mi hijo se equivocaron. No lo desaparecieron. Lo hicieron vivir más que antes. Y él está tan presente en cada uno de nosotros, en cada uno de esos casos en los que queremos seguir exigiendo y seguiremos exigiendo verdad y justicia. En este proceso viciado, lamentablemente por la policía, por fiscalía y demás, en algún momento, no sé, yo sé que ha recibido llamadas de extorsión, un montón de barbaridades que no sé cómo pueden jugar con el dolor ajeno ciertas personas. Tal vez en algún momento recibió una llamada por parte de algún servidor público, un policía quizá, para tratar de que usted deje su lucha. Bueno, no es necesario las llamadas porque me lo han hecho muchas veces personalmente en reuniones donde me han dicho que si salgo a hablar de tal tema me van a aplicar el 180, que es prisión de 1 a 3 años, donde me han dicho que simplemente ya no diga nada y hasta últimamente que no reclame. Yo seguiré reclamando, seguiré exigiendo porque a mí no me quitaron un carro, no me quitaron un teléfono. Me quitaron a un ser humano que es mi hijo, a un ser humano con virtudes, con muchas virtudes, a un ser humano al que amamos. Y por él seguiremos exigiendo, aunque sea incómodo para ciertas personas, porque David tiene que aparecer. Una persona no se puede sumar, simplemente es el resultado de investigaciones que no han sido las adecuadas. Es simplemente el resultado de esta distorsión en una investigación, el que se cambien procesos cuando no se ha priorizado a David, cuando no se ha priorizado esta búsqueda, cuando no se ha priorizado el encontrarlo. ¿Cómo puede ser posible que fiscales y agentes investigadores simplemente se centren en enlodar a esta persona, cuando lo que necesitan es encontrarla? Y una vez que David aparezca, ellos tendrán que responder por todo lo que ha sucedido y por todo lo que han hecho. Y si aparece David vivo, ¿qué van a hacer con todo lo que han dicho? Eso también deberían pensar, porque más allá de lo que sucede en esta investigación, son servidores públicos que se deben a los ciudadanos, y el objetivo de la DINASED en este caso, de esos agentes, de ese fiscal que está a cargo, es encontrar a David, encontrarlo, de preferencia tal como estaba el 16 de mayo del 2013. Realmente su lucha es digna de admiración, señora Alexandra, y para de alguna manera tratar de ayudar a familias, tengo entendido que ha creado una fundación.
Para cerrar la entrevista quiero que le comente a las personas cuál es la función de la Fundación. Claro, justamente como les he dicho, David Romo Córdoba era ese ciudadano, era, es y seguirá siendo ese ciudadano solidario, ese hijo amoroso, esa persona que siempre estaba luchando por las causas injustas, al que no le gustaba esta desigualdad social, al que criticaba esta desigualdad social. Y justamente la fundación se creó por él y por todas esas personas. La Fundación David Romo está a cargo de, o se va a encargar, el objetivo principal es los grupos, las personas vulnerables, en estado de vulnerabilidad. Son todas aquellas personas a las que David en ese tiempo ayudó de una u otra manera, a las que pretendía ayudar también más adelante. Y es ahora esa fundación la que lleva su nombre para la causa de las personas en estado de vulnerabilidad, personas que por diferentes razones han sufrido vulneración de derechos. Nosotros como fundación vamos a empoderar a estas personas de sus derechos, a ayudarlas en todo lo que sea posible, pero el objetivo principal es este. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, señora Alexandra. Una vez más, mis sentidos reconocimientos. Quiero que sepa que hay personas, habemos personas que le creemos, que estamos pendientes de la lucha y que exigimos responsabilidades, pero sobre todo que aparezca David. Eso es lo primordial. Muchas gracias. Gracias a ustedes, porque son esos jóvenes en los jóvenes que veo esa sonrisa de David, esas ganas de salir adelante como usted lo está haciendo. Mire, David posiblemente podría estar ahí para ayudar a tantas otras personas, pero además de eso no debemos dejar esa solidaridad, pero esa solidaridad de acción donde hagamos esa sociedad mejor cada día, donde lleguemos a vivir realmente en esa sociedad que sea más tranquila, más de paz, no como estamos viviendo ahora. Y eso lo vamos a lograr con ustedes, desde aquellos niños en los que podamos inculcarles esta solidaridad de acción, este apoyo. Pero lo continuamos con ustedes y gracias por haberme entrevistado y por haber permitido que el nombre de David siga tan vivo y tan presente como aquel 16 de mayo del 2013.